Os repito ese esquema, ¿no?, que está en el capítulo cuarto de Oseas, lo tiene en su capítulo cuarto, aparece siempre la asociación entre verdad y fidelidad. Son dos características del Dios hebreo. Muchas más, pero son las características que van a quedar acuñadas como las más características, las más identificativas del Dios de Israel, que es fiel y que es bondadoso, o que es verdadero y que es estable. El primer concepto, el de fidelidad, que significa, la palabra, el adjetivo es emet, y fidelidad es emuná en hebreo, de ahí viene nuestra palabra amén, es el que os decía que está relacionado con permanecer de pie, estable. Esta emuná, este emet, en griego se va a traducir por aletheia, que es veritas en latín. Entonces esto nos va a suponer un cambio en nuestra forma de entender, porque el emet hebreo, esta verdad, también es fidelidad, son dos conceptos que se identifican en hebreo, porque significa estar de pie sin moverse. A mí el ejemplo que pongo en clase con mis alumnos siempre es Isaías 7:10. Cuando un ejército viene contra ti, le dice Isaías, tú no temas, y si permaneces fiel, permanecerás fiel, ¿no? También podemos traducirlo, si te quedas, te quedarás. Si quieres permanecer, permanece. Si haces amén, es decir, te quedas de pie, seguirás de pie. Lo habitual es que si yo estoy de pie frente a un ejército más grande, terminen derribándome. Entonces la profecía de Isaías es, si te quedas de pie, seguirás de pie. No podrán derribarte, ¿no? Esta es la imagen del amén, de la fidelidad, que es la imagen que luego en griego van a utilizar con la palabra verdad, aletheia. El problema es que nosotros el concepto de verdad lo vamos a traducir siempre con un concepto intelectual. Es comprender la auténtica realidad de las cosas, nombrar a las cosas con su identidad auténtica, ¿no? Y el segundo concepto es más complejo, porque es el concepto del gesed, o de la bondad, la gracia, el amor, la misericordia, porque en latín lo vamos a traducir por misericordias, por gratia, y en griego lo van a traducir por eleos, del Kyrie eleison, que nosotros todavía recordamos, ¿no? Que nosotros vamos a traducirlo también con un miserere. Entonces vamos a identificar este eleos con una especie de compasión por parte de Dios, y ahí nos vamos a perder, porque el concepto auténtico de compasión, que es raham, aparece en otros textos. Este Dios que es gesed, que es benévolo, es la acción, como os decía, del emperador que mira a un siervo y le reconoce como copero mayor, como mayordomo. El emperador que mira, ¿no?, entre varios críos e identifica a uno como hijo, lo adopta o lo reconoce. El padre que viendo a varios niños trabajando por el ganado, mira y reconoce al que es el hijo, y esa mirada transforma. No es lo mismo ser un hijo más de la casa, un niño más de la casa, que ser uno de los hijos. Este es el gesed de Dios que nos transforma, que luego nosotros lo vamos a reutilizar, a comprender con la palabra gracia. Porque la gracia de Dios va a ser esa mirada de Dios que nos va a configurar de un modo distinto. Entonces el Dios de Israel tiene estas dos características, la fidelidad y la benevolencia o bondad, que a veces lo leeremos como verdadero y amoroso, verdadero y benévolo. Emet y gesed en hebreo, que luego en griego será aletheia y eleos. Y en latín, pues lo leeremos a veces como fideliter, como veritas, y el eleos, pues lo leemos como misericordias, o como bonum también en ocasiones, ¿no? Lo interesante era que el pueblo no responde en esta misma medida. No se mantiene bondadoso y no se mantiene fiel en esta misma medida. Y voy a colocar el cable, se me ha olvidado enchufar la batería y no nos va a llegar al final de la clase, que quedan pocos minutos. Quería que comentáramos el capítulo 2 del profeta Amós para introducir otro problema que aparece en esta infidelidad a la alianza. Hemos visto esta función del profeta denunciando
la infidelidad. Esta función del profeta llamando la atención al rey, o en el caso de Jeremías al sacerdote por no cumplir con sus tareas. Pero esta opresión del hombre, este salirse de los límites que marca la ley de Dios, y cuando me refiero a ley de Dios no solo me refiero al decálogo como código legislativo, sino ley de Dios como ese orden que Dios ha establecido en el cosmos, y que en ese sentido uno puede ser libre de quebrantarlo, pero lo que no tiene la capacidad es de quebrantarlo y que las consecuencias sigan siendo favorables. Dios ha establecido un orden, por ejemplo, ahora lo estamos viendo en la creación. Yo puedo usar los bienes de la creación con un cierto modo, pero hay unos márgenes. Si yo quebranto esos márgenes, por ejemplo, de explotación de cultivos, la tierra deja de producir. Si yo excedo los límites de riego, ahogo los cultivos. Entonces, en ese sentido, no tengo una capacidad de ejercer de forma arbitraria el uso de los bienes. En la tradición hebrea va a haber una consecuencia, como veíamos antes, en la familia, en la sociedad y en toda la creación, como consecuencia del hombre que transgrede estos márgenes del buen orden, que es verdad que en la tradición del Pentateuco este buen orden está estipulado en el Decálogo. Pues bien, hay un abuso de estos límites, hay una opresión que aparece oculta. Y una segunda funcionalidad del profeta hebreo va a ser desvelar la opresión oculta. Ya lo vimos en las tradiciones de los reyes, cuando las opresiones de los reyes se cubrían bajo un manto de legalidad. Se asumían como parte del derecho del rey, que puede comprar y vender el derecho del rey que puede comprar y vender a voluntad. Hay un cierto reconocimiento de una opresión asumida, si queréis, estructural. Veíamos en 1 Samuel 8 esta descripción de los abusos de poder del rey. Pero me interesa que veamos un segundo momento de abuso que aparece en el profeta cuando se quebrantan los límites de la armonía dentro del pueblo como forma de la estructura del mismo pueblo. Es verdad que la legislación del Pentateuco da unas pautas muy concretas para ciertos comportamientos, y en ese sentido podríamos preguntarnos si no se habría codificado esa legislación después de los tiempos del profeta Amós. Pero en los capítulos 1 y 2 de Amós va a presentar una realidad de opresión lícita, por decirlo de algún modo. Amós presenta un poema amplio hablando de las naciones. Son oráculos contra naciones. Es un Dios indignado y está indignado contra los crímenes de las naciones. Esto nos supone un doble problema. En primer lugar, el Dios de Israel suele estar indignado frente a la idolatría y por tanto reacciona como Dios celoso cuando no se le rinde el respeto debido o se coloca otros dioses delante de él. Y en segundo lugar, el Dios de Israel manifiesta una hostilidad contra los otros pueblos en la medida en la que son una amenaza para Israel. Pero en Amós 1, el discurso contra los otros pueblos no es por cómo oprimen a Israel. Así dice el Señor: a Damasco, por 3 crímenes y por un 4.º crimen no te perdonaré, porque has trillado Galaad con trillos de hierro. Enviaré, por tanto, fuego a la casa de Hazael, que devorará los palacios en Ben-Hadad. Romperé los cerrojos de Damasco y aniquilaré a los jefes de Bigat-Aben y al que lleva cetro en Bet-Edén. Y el pueblo de Siria irá desterrado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque has trillado Galaad con trillos de hierro. Imaginaos pasar toda una población con un trillo. Es una imagen agrícola que no tiene mucho que ver con el arte de la guerra.
pero nos haría ver la imagen de desolar poblaciones. Nosotros lo hemos visto en crímenes de guerra cuando se atenta, por ejemplo, contra poblaciones civiles. Entonces hay una reacción de Dios que te va a devolver lo que tú habías hecho, has hundido las ciudades, te manda a otras ciudades. Así dice el Señor a Gaza: ¿por qué has hecho prisioneros en masa y los has vendido a Edom? Yo enviaré fuego a tus murallas que devorará tus palacios. Aniquilaré a los vecinos y al que lleva cetro en Ascalón. Tenderé tu mano contra Ecrón y perecerán el resto de los filisteos. Como tú has actuado, Gaza, así se actuará contigo. Como veis, es la imagen de este Dios retributivo que nos devuelve lo mismo que le hemos entregado. Tiene la dificultad que no acaba de quedar claro por qué Dios se ofende, no se explica, tampoco Dios tiene por qué explicar sus motivos, tiene la dificultad de explicar por qué esto le afecta al pueblo de Israel. Los 6 oráculos que van antes del oráculo del capítulo 2 contra Israel nos van preparando en este esquema. Quien ha abusado de su posición de poder va a recibir un abuso de esta posición de poder. Es una situación de poder, como os digo, de opresión que está cubierta. Porque, por ejemplo, Amón abrió en Canal a las mujeres preñadas en Galaad para poder ensanchar su territorio. Es una estrategia de guerra abusiva. Puedes matar a los soldados, pero no puedes matar embarazadas. Por tanto, devoraré sus palacios. Amós va a presentar estos crímenes que llamaríamos crímenes de guerra, donde el lector reconoce que ha habido un abuso del derecho de la violencia que te da la guerra. Y en ese sentido hablamos de una opresión. Se han saltado los márgenes razonables del uso de la violencia. Entonces, ¿qué ocurre con Israel? Bueno, pues que cuando Amós se dirige a Israel, por 3 crímenes y por un cuarto no te perdonaré, en lugar de hablar de un contexto de guerra, dice: vende al inocente por dinero, vende al pobre por un par de sandalias, revuelca en el polvo al desvalido y tuerce el proceso del justo. Padre e hijo van juntos a la misma mujer y profanan mi santo nombre. Se acuestan sobre ropas dejadas como fianza. Beben vino de multas en el templo de Dios. Hay toda una descripción de crímenes de relación entre los miembros del pueblo. Si leyéramos las tradiciones del Pentateuco, que quizá no estaban escritas todavía, pues, por ejemplo, Deuteronomio 15 nos habla sobre las leyes del esclavo y cómo el esclavo tiene que poder comprar su rescate o al menos ser rescatado en el Levítico a los 7 años. Cómo se puede vender como esclavo al varón, pero no a la mujer. Si la mujer es comprada como esclava, hay que hacerla hija o esposa. Esposa del que la compra o esposa del hijo del que la compra, en el sentido de hacerla hija. Hay una protección específica frente a la mujer, mientras que Amós reconoce que padre e hijo profanan mi nombre yendo juntos a la misma mujer, quizá en un contexto o bien de prostitución ritual, que cada vez está más abandonada esa línea, o bien en un contexto de compra de esclavas e intercambio de esclavas entre padres e hijos, ¿no? Torcer el camino del derecho del justo. Levítico 19 dice que no distinguirás en tu juicio al pobre del rico. Deuteronomio 1:17, juzgarás igual al grande que al pequeño. Deuteronomio 16, no torcerás el camino del justo ni aceptarás sobornos. Éxodo 23, no te dejarás arrastrar por las mayorías a la hora de tomar decisiones. Amós está denunciando algo que la ley de Moisés prescribía. Por eso os decía que resulta extraño que esta ley estuviera ya codificada y escrita, y Amós, al denunciarla, no haga referencia a lo que os mandó Moisés. Podríamos leerlo al revés. El pueblo hebreo vive esta experiencia de armonía dentro del pueblo, de no opresión entre unos y otros, y después en el exilio codificará en el Pentateuco esta armonía. ¿Qué es lo interesante del profeta? Que el profeta desenmascara una opresión oculta. Posiblemente los mantos que se dejaban en préstamo, porque alguien tiene que dejar algo en prenda en el monte de Piedad, provocaban que quien lo ha dejado no tenga con qué cubrirse de noche. Específicamente,
el libro del Éxodo 22:25 o Deuteronomio 24:6 nos hablan de esa realidad. Pero antes de que se codifique esta legislación, Amós ya reconoce que el derecho que me da la ley a tener una fianza por mi préstamo genera una presión inaceptable. El derecho que me da la ley de comprar un esclavo por una deuda, en el caso de que la deuda sea ridícula, en el caso de Amós por un par de sandalias, genera una opresión inadmisible, porque es desproporcionado la deuda con el pago. Y en ese sentido, el profeta va a desenmascarar esta opresión oculta detrás de actitudes aparentemente razonables, o si queréis, aparentemente legales, probablemente en alguna situación legales. Pensad, por ejemplo, el vino que se paga por las multas o por los tributos. Pues ese vino hay que hacer algo con ello, ¿no? Bueno, pues en algún momento el responsable del santuario donde se cobraba este tributo o del palacio decide que ya que está ese vino lo puedo aprovechar y puedo beberlo, ¿no? No vamos a desperdiciarlo o a tirarlo. Y eso genera todo un proceso de justificar la opresión de apropiarme del tributo del pobre cuando él no pueda pagarlo o cuando él no pueda permitirse. ¿Qué es lo interesante en este capítulo 2 de Amós? Que no se contenta con denunciar la opresión, sino que va a describir que esta opresión es desproporcionada no solo porque pagan más de lo que producen, sino porque lo provocan los que yo os saqué de Egipto, os conduje por el desierto y os di el país del amorreo. Yo os di profetas, pero vosotros no escucháis a los profetas. Hay un agravante en esta opresión del pueblo porque Dios ha ejercido con ellos una acción no opresiva. La lectura del profeta va a ser desenmascarar la violencia reconociendo el favor con el que ha sido tratado el pueblo. Y en ese sentido volvemos un poco al esquema de Oseas. Hay desconocimiento de Dios, es decir, desconocimiento del Dios que ha sido bondadoso con nosotros, y por tanto los frutos que se provocan entre nosotros son de opresión, adulterio, violencia. Haber olvidado la benevolencia recibida me hace considerar que mi opresión es lícita, es razonable. ¿Consecuencia y retribución? Pues yo os aplastaré. En una imagen preciosa. Os aplastaré en el suelo como se aplasta un carro cargado de gavillas. Yo os devolveré la misma opresión que habríais merecido. Esa imagen que en el Éxodo aparecía del pueblo cargando con trabajos pesados. Yo os voy a devolver esa opresión de la que os habéis olvidado. La tradición profética va a invitar al pueblo a recordar la fidelidad y benevolencia, el Emet y el Gesed con que Dios les trató, para medir hasta qué punto la relación social, que siempre tendrá que ser una relación de autoridad y por tanto que ejercerá una cierta opresión, habrá unos límites por los que caminar y límites por los que no caminar, habrá que pagar un porcentaje al emperador, habrá que pagar un porcentaje al rey, habrá que respetar unas deudas y por tanto devolver unos préstamos. Habrá derecho a ejercer una opresión, pero tendrá un derecho marcado, no por una legislación, que por tanto puede variar y que va a estar siempre sometida al capricho del hombre, sino marcado por esta bondad y fidelidad de Dios. La semana que viene tendremos que responder una pregunta, bueno, ¿y Dios cómo retribuye? Y os propongo que comencemos hojeando este capítulo 5 del profeta Isaías, cuando Isaías dice, yo tenía una viña, esperaba que me diera frutos y me dio agraces. ¿Qué hará el Señor con esta viña? ¿No? Lo leeremos y trataremos de responder a otra aportación de la profecía en este esquema de fidelidad y de bondad y fidelidad. La profecía va a proponer un esquema de retribución desconocido en la tradición de Oriente Cercano. Pero para eso habrá que venir la semana que viene, o al menos conectarse a Internet.